Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el lugar y la hora en la que nos vean y o nos escuchen. En esta ocasión, en Titanes del Mundo del Trabajo, me da muchísimo gusto recibir a Klaus Hermann. Klaus y yo nos conocemos ya hace muchos años. Klaus es un experto en comunicación corporativa, en marketing enfocado a la responsabilidad social y la sostenibilidad. Y bueno, más que presentarlo yo, siguiendo la tradición de este podcast, le voy a pedir a Klaus que él se presente. Inmediatamente después de su presentación, inicio yo con toda una serie de preguntas que tengo aquí preparadas para mi buen amigo Klaus. Klaus, pues muy bienvenido al podcast Titanes del Mundo del Trabajo y te cedo los micrófonos para que te presentes. Muchas gracias, Octavio. Pues un placer estar aquí con todos ustedes. Bueno, soy Klaus Hermann Finder, soy presidente de la revista Ganar Ganar, que recientemente cumplió 23 años, y hace más de 24 años tengo mi propia firma de consultoría en servicios pues para criterios ambientales, sociales y de gobernanza relacionados con temas de responsabilidad social, sostenibilidad, mercadotecnia social y reputación corporativas. Pues súper, mi querido Klaus. Bueno, pues vamos entrando a temas. Primero, ¿por qué no nos platicas de la revista Ganar Ganar? Claro. Porque creo que es una revista, bueno, ya con 23 años, se han pasado por esa revista muchísimas personas, muchas historias muy interesantes de compañías, de lo que ha pasado a lo largo de estos años. Platícanos de la revista, cómo surgió la idea, cómo está hoy, hacia dónde va y bueno, y ahorita nos metemos a algunos detalles más de la revista. Pero bueno, platícanos. Con todo gusto, Octavio. Mira, la revista Ganar Ganar en realidad surgió por una necesidad de comunicación, tal cual, una necesidad de hablar sobre lo que estábamos haciendo ya con universidades, con corporativos, con organizaciones de la sociedad civil, y que afortunadamente pues fueron casos exitosos y que quisimos comunicar para generar un efecto multiplicador para que otras organizaciones conocieran sobre estos modelos de mercadotecnia social, conocieran sobre estas tendencias que ya venían desde Europa, pues ya gestándose fuertemente y que prontamente iban a llegar a México y que finalmente entendieran qué era esto de la responsabilidad social empresarial, qué es esto de la mercadotecnia social corporativa y con casos pues es mucho más entendible, además de poder hacer entrevistas y poder empezar a escribir sobre estos temas, pues mostrar estos casos. No existía un medio especializado sobre estos temas y menos dirigido a tomadores de decisiones y empresarios que conocieran lo que están haciendo sus pares. Y por esa razón es que decidimos crear inicialmente pues la revista impresa Ganar Ganar. Obviamente tiene ya muchos formatos actualmente y hacemos muchas más cosas, pero así inició la revista Ganar Ganar. Buenísimo. ¿Hacia dónde va? ¿Qué me estabas diciendo ahora que está en muchos formatos? ¿Hacia dónde va la revista Ganar Ganar? Ganar Ganar lo que busca es generar pues este movimiento como tal, esta cultura y que no necesariamente tiene que ser a través de un medio específico, sino que también a través de eventos, a través de otras plataformas, obviamente digitales que las tenemos ya desde hace pues más de 15 años quizás. Recordemos que la revista Ganar Ganar cumplió 23 años, pero pues hace unos quizás 16, 17 años que estamos en plataformas digitales, pero también a través de eventos y a través de otros formatos que, bueno, actualmente participamos en televisión abierta y televisión por cable también a través de ADN 40 vía TV Azteca, pues este tipo de ejercicios, y gracias por la invitación, Octavio, de poder hablar en podcast, de poder dar conferencias específicamente en nichos de mercado, de empresarios y de tomadores de decisiones, va a ser muy útil para que dejemos claro todos los beneficios de una alianza multisectorial ganar-ganar. Buenísimo, mi querido Klaus. Muy importante el trabajo que han hecho a través de muchos años. El evento que organizan anualmente es muy interesante, yo diría espectacular, con mucho lucimiento y te felicito por ello. A ver, vamos.
Yo creo que mucha gente ha oído el concepto, lo hemos tratado en este podcast, pero nunca está de más profundizar como en las bases, en la clase 101 de qué quiere decir ESG o ASG. Cuéntanos cómo definimos estos tres conceptos, cómo se define el concepto de ASG o ESG. Claro, con todo gusto. Hay que entender que ASG o ESG en inglés obviamente ESG es Environmental, Social and Governance, ASG pues es para los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Pero hay que dejar muy claro que es una manera de poder indicarle a las empresas y a cualquier organización que quiera medir indicadores de sostenibilidad que perduren en el tiempo y que finalmente estén basados en una cultura de responsabilidad social y de compromiso con su gente, con el planeta y con su organización, que finalmente puedan reportar y medir los resultados en su gestión ambiental, en su gestión social y en cómo se gestionan internamente en la toma de decisiones en su organización. Básicamente es una manera de poder simplificar todo este tipo de gestiones y de culturas y de movimientos que se han dado en el tiempo, porque en realidad estos criterios no salieron solos, vienen de más de 20 años de evolución, de hablar de la filantropía, de la responsabilidad social, de la sostenibilidad y ahora de una manera pues más simplista de poder hablar específicamente de estos tres ámbitos. A ver, se habla mucho en términos muy positivos de esto, de estos tres conceptos, de lo que está haciendo. Y yo te preguntaría, mi querido Germán, Klaus, perdón, ¿cómo ves esta situación en México versus otros países en América Latina? ¿Cómo lo ves comparado en Europa, Estados Unidos y Canadá? Y quiero luego profundizar con Estados Unidos porque hablando no hace mucho con unos amigos norteamericanos del sector empresarial, me decían que con la llegada del presidente Donald Trump esto va a cambiar o ya está cambiando de forma radical. Pero cuéntame, hoy, ¿cómo está México versus otros países de América Latina, versus Canadá, Estados Unidos y Europa u otras latitudes en estas tres materias? Mira, puntualmente México está en desarrollo de todo ello. Sin embargo, sí está más adelantado que algunos países de Centroamérica e inclusive de Sudamérica. Sin embargo, si nos comparamos con Europa, pues sí falta mucho camino por recorrer en relación a que todos los grupos de interés o stakeholders, como se les conoce, Sí. es decir, las partes que tienen relacionamiento con una organización, pues entiendan de qué manera se conducen, de qué manera toman decisiones, de qué manera contratan a proveedores o socios comerciales, de qué manera cuidan el medio ambiente y a las comunidades con las que se rodea. En realidad, en México todavía necesitamos explicar por qué las empresas tienen que ser unos ciudadanos corporativos responsables, por qué tienen que asumir un rol más allá de simplemente buscar satisfacer una necesidad a través de un producto o de un servicio, buscando un lucro, ¿no? Esto es muy importante porque una cultura pues, más civilizada en relación a esta toma de decisiones de las organizaciones permite que finalmente la sociedad participe de la mano con estas organizaciones y también resuelva problemas de su comunidad, del medio ambiente, de cómo se contrata a la gente y qué tipo de proveedores participan en esta cadena de valor para el producto o servicio que están recibiendo. Y esto finalmente se vuelve una exigencia en otros países, hablando de Europa, para que sí, en verdad, sean responsables este tipo de organizaciones y finalmente se genere pues un beneficio para todos, ¿no? Volvemos al modelo ganar-ganar. Ahora, en relación a este modelo ganar-ganar, quiero ser muy puntual, que nosotros lo vemos más allá de una simple negociación en donde ambas partes queden satisfechas y ganen algo en esta negociación. Nosotros lo vemos como el compromiso en donde sí tienes que aportar a la comunidad y cuidar al planeta para que tú también obtengas un beneficio con esa imagen, con esa reputación y con ese buen relacionamiento con tus grupos de interés, con la sociedad que finalmente te va a
blindar, te va a premiar y va a trabajar contigo en el caso en que tengas, pues como cualquier organización, algún problema, algún riesgo en algún momento, que nadie esté exento a ello. Buenísimo, mi querido Klaus. Yo creo que no, yo no sé si de verdad las empresas, sobre todo medianas y pequeñas, han entendido la importancia de esto. Yo creo que las nuevas generaciones, y tú me podrás corroborar esto, tienen cada día más interés y le dan más importancia a estos elementos para inclusive ser consumidores de esas empresas. Tal cual, tal cual. Nosotros estamos viendo, inclusive con nuestros hijos y con personas que contratamos de reciente ingreso de las universidades, en realidad buscan trabajar en este tipo de empresas más conscientes, buscan velar por este tipo de principios y que en su conducta diaria, no nada más las personas, sino también las empresas trasciendan y hagan el cambio que se necesita para las nuevas generaciones. Finalmente, entendemos que la sostenibilidad es cómo vas a actuar hoy para no afectar a generaciones futuras y cómo vas a tomar decisiones económicas, sociales y ambientales en tu gestión para realmente ser un ciudadano corporativo que ayude y que se sume realmente a la sociedad y no nada más que la utilice y que pues después desaparezca y que no genere valor a toda la sociedad en donde está inmersa, ¿no? Buenísimo, sí, totalmente de acuerdo. Te comentaba, ¿cuál es tu impresión? No sé si tú tengas información al respecto, de que con la llegada del gobierno del presidente Trump en Estados Unidos habrá menos exigencias, porque a mí me queda muy claro que en México vivimos muy influidos por lo que pasa corporativamente por los Estados Unidos, pues por nuestra vecindad, pero sobre todo por nuestras relaciones. O sea, el 70% del comercio que hace México lo hace con Estados Unidos, el más del 70% del turismo que recibe México es de Estados Unidos. O sea, tenemos una relación pues muy fuerte con Estados Unidos. Sí. ¿Qué va a pasar si hay menos presiones del lado americano en relación a ESG? Mira, la verdad es que yo siento que la toma de decisiones que el presidente Donald Trump está haciendo es simplemente por buscar impulsar su economía y por poder de alguna manera ayudarle a la misma economía y a las empresas a que empiecen a operar y a contratar y a generar rendimientos lo antes posible para pues muchos temas que ya sabemos, su balanza comercial, mayor productividad y generar realmente un entorno más favorable de trabajo en sus comunidades para que se emplee a más personas. Pero el hecho de estar desregulando de alguna manera estos cuidados ambientales, de estar señalando o estigmatizando como casi casi malas prácticas el que tú respetes la diversidad, la inclusión, pues no le vemos mucho sentido, inclusive en países iberoamericanos, ¿no? O latinoamericanos, que pues nosotros estamos más acostumbrados a buscar realmente, buscar entender a quién están trabajando con nosotros, cómo van a formar parte de la empresa y cómo van a crecer con nosotros, más allá de simplemente buscar una rentabilidad inmediata. Y la verdad es que México, como muchos otros países, pues somos signatarios de la Agenda 2030, estos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, que finalmente son lineamientos para una mejor gestión y conducta y mitigar Ujú. ciertos aspectos. Y nosotros vamos a seguir como país, al igual que muchos otros países, aunque Estados Unidos se salga, como se ha salido hasta de la OMS y de otro tipo de apoyos y de consensos internacionales. Nosotros sentimos que finalmente son decisiones muy locales, muy específicas para su economía. Obviamente, las empresas menos conscientes y que no busquen generar esa diferenciación y ese impacto social o en su imagen o reputación, pues van a decir, bueno, pues si nadie me lo exige, yo no lo hago. Pero aquí hay un tema muy importante. Todo lo que tiene que ver con responsabilidad social, sostenibilidad, inclusive certificaciones a nivel internacional, son voluntarias. Nadie está buscando que sean ley tampoco. Ujú. Nadie, ni la ISO 26000, que es la ISO, la única ISO
no certificable en materia de responsabilidad social, busca que sea certificable o que sea un mandato. Nadie está buscando actuar y hacer este tipo de acciones bajo una presión gubernamental, porque entonces no tendría sentido ni valor lo que tú estás Mm. haciendo como empresario, ni las relaciones que estás construyendo, ni tu manera de comportamiento. Nada más lo estás haciendo para cumplir con la ley y quitarte un problema. Y eso realmente pues tampoco genera valor ni genera diferenciación. Muy interesante, muy interesante. Pues sí, necesitamos más empresarias y empresarios responsables con el medio ambiente, con los temas sociales y con la gobernanza, que yo creo que desafortunadamente en la mayor parte de las empresas latinoamericanas y mexicanas en concreto, todavía nos falta mucho camino por recorrer, ¿no, Klaus? Sí, particularmente en ese tema de gobernanza, quizás no están formadas las estructuras o los comités o los consejos de manera adecuada para tomar decisiones consensuadas que, como vuelvo a repetir, sí tomen en cuenta criterios ambientales y sociales, no únicamente económicos. Y esto es importante porque los consejeros independientes y tú y tu familia y todo saben de la importancia de los consejeros independientes dentro del seno de la toma de decisiones de un gobierno corporativo, pues se tiene que fortalecer y tiene que haber este tipo de aspectos y de análisis que también sumen a generarle valor a la empresa, en todos los sentidos, no únicamente hacia afuera, también en su cultura organizacional, en la manera de escuchar y en la manera de finalmente tomar decisiones y generarle cultura organizacional también a tu empresa, ¿no? Totalmente de acuerdo, Klaus. Klaus, cuéntame. En el mundo de hoy, en el año Sí. 2025, en mayo de 2025, perdón, ¿qué significa realmente ser una empresa que actúa con responsabilidad social? Pues actualmente quiere decir que finalmente estás integrando dentro de tus políticas, procedimientos, códigos, memorándums, convenios, en fin, dentro de la forma en que tú te normas, como tú te institucionalizas, estás incluyendo este tipo de preceptos. Es decir, el ser socialmente responsable no significa dar donativos y salir en la foto y aparecer con ese chequezote. No, el ser socialmente responsable de manera formal quiere decir que ya incluiste en un análisis de tu misión, de tu visión, de tus valores, este tipo de conceptos de cuidado al medio ambiente, de calidad de vida en la empresa, de ética empresarial, de mercadotecnia responsable. Y finalmente lo bajaste a tus políticas y a tus procesos. Y de esa manera, cualquier convenio de colaboración, alianza multisectorial con academia, con organizaciones de la sociedad civil, inclusive con gobierno u otro tipo de instituciones reguladoras, pues pueden ver que dentro de tu manera de estar normalizado, de estar institucionalizado formalmente, ya operas bajo este tipo de principios. Y eso le da mucho valor a la empresa, porque inclusive cuando un inversionista quiere invertir en ti, vas a ver cómo te conduces o cómo te estás normalizado en este tipo de temas de políticas, procedimientos, códigos, convenios, etcétera. E inclusive lo que comentaba, cuando tengas algún riesgo, pues finalmente tú sabes que tienes muchos otros preceptos y maneras de cómo te conduces formalmente que puedes mostrar a la sociedad y a los medios de comunicación que finalmente ese hecho fue un caso aislado, fue un hecho que pues nadie estamos exentos, pero todo lo que tú promueves y lo que tú comunicas dentro de la empresa y con tus partes interesadas, sí están basadas en ese compromiso social y ambiental. Eso es lo que es realmente ser socialmente responsable. De acuerdo, buenísimo, buenísimo, Klaus. A ver, ya que estamos en esto y para no brincarme a otro tema y ir como siendo muy puntuales en las cosas, dame dos, tres cosas, y ya me dijiste algunas, pero dos o tres cosas que tú crees que todas las empresas o la mayor parte de las empresas deberían de hacer en materia de responsabilidad social. Bueno, de entrada, escuchar a su personal, a sus colaboradores. Eso, el tener una política de puertas abiertas, el poder
tener, saber lo que están pensando tus gerentes, tus mandos medios. Es decir, tiene que primero venir de la alta dirección. Ese es el primer punto. Si la alta dirección no está convencida y no quiere abrirse a sus mandos medios y hasta mandos operativos de campo y de operación, finalmente esto no va a generar cultura. Ese es lo primero que deben de hacer para escuchar inclusive sus expectativas y ser autocríticos en cómo están operando y qué opiniones están recibiendo los que están en el campo y trabajando día a día de las comunidades, de los distribuidores, de lo que piensan de la empresa y de cómo opera la empresa y cómo se conduce. Ese es el primer punto. El otro punto es que sí escuche también a sus grupos de interés más cercanos. Después de este primer núcleo que son tus colaboradores, pues digo, finalmente estás operando en una asociación de colonos o en alguna comunidad, en alguna parque industrial, en alguna parte local en donde tienes operaciones o quizás como corporativo en una zona en donde finalmente tú puedes escuchar las problemáticas de esa zona y cómo tratar de mitigarlas o eliminarlas en conjunto con la sociedad. Eso es muy importante y que no tomes las decisiones tú solo de manera unilateral, sino que tú escuches a este tipo de asociaciones de vecinos, de colonos, de las cámaras locales o de profesionistas o gente que está inmersa en tu sector, de qué manera tú también puedes contribuir. Y otra es que hagas el análisis de, en base a tu expertise, tu sector, tu infraestructura, fortalezas, en dónde puedes generar mayor impacto. O sea, no tienes que entrar en una batalla en donde realmente no vayas a generar un impacto que sea medible. Finalmente, si tú tienes una buena infraestructura, tienes una base de vendedores, de distribuidores, no sé, por poner un ejemplo, pues tú puedes en realidad hacer mucho en temas de logística para llevar cierta información o para temas de acopio de ciertos medicamentos o ropa o algún tema que pueda ser útil para la sociedad apoyarse en esa infraestructura, por poner un ejemplo, ¿no? Eh, y no necesariamente que te metas en temas o causas que desconoces o que tú las quieras hacer solos. En muchas ocasiones las empresas creen que tener una fundación corporativa es la solución para sus temas de responsabilidad social y no involucran a otros grupos de interés o a otras áreas de la empresa y realmente las fundaciones corporativas te ayudan a administrar quizás mejor la parte de donativos o de apoyos que haces con la comunidad, pero no ves otros temas o no deberían de verse en la fundación, que es una entidad jurídicamente independiente, temas de la empresa en su comportamiento, su imagen, su distribución, su manera en cómo se comunica y cómo cuida el medio ambiente y que se comunica con la sociedad. Entonces, creo que para ser muy simples es el diálogo. Es el diálogo con estos partes interesadas, con estos grupos de interés, saber dónde están esas necesidades y tú como empresa, dónde puedes realmente generar impacto. Aprovechando, y buenísimo, ¿eh? Creo que nos diste 6 o 7 consejos muy puntuales que todas las empresas, todas las organizaciones deberían tomar en cuenta. Muchísimas gracias, Klaus, por esto. Y ya que hablabas ahora de diálogo, tú eres un experto en comunicación, estudiaste comunicación, tienes estudios en el tema, te has dedicado a esto 20 y tantos años de tu vida profesional. Cuéntame cómo ves hoy el mundo de la comunicación corporativa. Yo siempre soy de los que creo que se comunica poco, se comunica de menos. Somos muy codos en comunicar sobre texto de no, ¿para qué decimos esto? No. Entonces, por andar cuidando a lo mejor las formas, descuidamos el fondo. Siempre las encuestas de clima, y tú hablabas ahorita de la importancia de preguntarle a la gente, creo que siempre sale mal evaluada la comunicación. No es que salga terriblemente mal comunicada, pero sale mal comunicada porque no le dedicamos suficiente tiempo, no, como que no atendemos bien la necesidad de nuestros shareholders, o sea, sí nos interesa, sí les vamos a decir esto, pero no hay que decirles todo. ¿Cómo ves hoy el mundo de la comunicación corporativa en general?
y cómo lo ves en las empresas. Tú tienes diálogo, trato con muchísimas empresas todos los días. ¿Cómo sientes que está el mundo de la comunicación corporativa hoy en día? Pues finalmente para estos temas está evolucionando, pero no hay que olvidar que, como bien dices, quizás hace 20 años o 25, no estaban acostumbrados los empresarios a comunicar sus acciones sociales o ambientales o su cultura laboral a otros grupos de interés. Inclusive no tenían manera de medirlo, no tenían indicadores. Ahora lo que nosotros buscamos y siempre decimos es que si tú vas a comunicar algo, siempre lo tienes que tener sustentado, soportado, con base en indicadores, con numeralia, con datos duros finalmente, para que entonces sí la comunicación genere ese valor, ese impacto, esta contribución que tú estás haciendo. De otra manera, pues sí puede quedar vago o si no lo tienes bien sustentado, bien armado y no tienes tus políticas, procedimientos, en fin, yo creo que para comunicar, primero hay que hacer un trabajo real de cómo asumes la responsabilidad social de tu empresa, de qué manera mides tus avances y tus logros en materia social, en materia ambiental, inclusive en la toma de decisiones, como platicábamos de gobernanza, para que realmente cuando comuniques, sí sea mucho más creíble y no parezca un greenwashing, no parezca un social washing, que Ujú. nada más estoy generando algo para generar cierto afecto o cierta lealtad. Esa se genera, la verdad, más bien con los datos duros y cómo trabajas con los grupos de interés, con tus stakeholders. Y ahora que hablas de shareholders también, que son los accionistas, pues también tienen que tomar decisiones de cómo se va haciendo esta de manera formal dentro de la empresa, cómo se empieza a medir y cómo se empieza a reportar, quizás en informes de sostenibilidad que existen metodologías internacionalmente aceptadas para ello, y después ya buscas los canales adecuados y a qué grupos de interés te vas a enfocar o públicos objetivo, en este caso más bien, para dar a conocer ciertos impactos que tú estás logrando. Eso es realmente lo que las empresas y lo que la mercadotecnia social busca desde hace muchos años, que la comunicación corporativa no sea hueca, que el hablar de tus principios, de tus valores, de tus acciones, pues tenga sustento, que si tú estás haciendo una campaña inclusive de mercadotecnia con causa social en alianza con una organización de la sociedad civil y estás haciendo un canal de participación para que la sociedad a través de la compra de un producto o un servicio done a una causa, pues tú reportes cuánto se terminó juntando y donando a esa causa, para que finalmente también vean que no todo lo quieres hacer tú, no eres un todólogo. Hay expertos en materia social, en materia ambiental, organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro y hasta donatarias autorizadas que pueden aliarse contigo para esta gran labor y que se asume como una parte de tu responsabilidad social. Entonces, no trabajar solo en esto es muy importante y cuando comuniques, que lo comuniques en base a indicadores que tú mismo fijaste o que fijaste en conjunto con los consultores o las organizaciones con los que estás trabajando, ¿no? Muchas gracias, Klaus. Bueno, hablabas de temas muy importantes. Yo creo que sí. A veces hay que saber diferenciar a los stakeholders de los Shareholders. shareholders, aunque obviamente un shareholder de alguna manera pues, siempre es un stakeholder, ¿no? Así es. Pero son claramente dos momentos en las empresas y los intereses. Y me encantó este concepto que hablabas ahorita de social washing, porque también ahora se habla mucho de greenwashing relacionado precisamente con el tema ambiental. Y bueno, se habla también ahora de pinkwashing cuando También. hablamos de cara a la comunidad LGBTQ+, ¿no? Entonces, yo creo que las empresas tienen que ir más allá de estar haciendo solo esto de social, green o pinkwashing. Deben de verdad comprometerse a hacer las cosas. Vamos cerrando, mi querido Klaus, porque el tiempo siempre es un enemigo de estos podcasts. Bueno, de todo, en realidad. Sí. Cuéntame algo que no sepamos de Klaus Hermann, algo que a lo mejor inclusive alguno de tus amigos o tus amigas se podría sorprender si le dijera, ¿sabías que Klaus hace o colecciona o no sé?
Bueno, yo siempre he sido un fan de la gastronomía, de la comida en general y sobre todo cuando proviene de comunidades indígenas o rescata la cultura y la gastronomía de ciertas comunidades. Y la verdad es que casi nadie sabe, pero bueno, desde hace más de 6 años tengo un negocio que impulsamos este tipo de productos y que damos a probar y a conocer y distribuimos este tipo de salsas y de semillas y de productos directamente de comercio justo que vienen de las comunidades. E inclusive tengo por ahí un food truck en la colonia Roma y ese food truck nada más en fines de semana opera y pues ¿Dónde está? es muy ¿Dónde está los grato. fines de semana, Klaus? Está en la colonia Roma, en la calle Toluca, entre Antonio M. Anza y Guatabampo, ya casi por llegar a Baja California y del otro lado del centro médico. Y opera solo Pero los fines de semana. sí, sí, únicamente fines de semana, de 8 a 3 de la tarde, pero es muy grato porque conocen de este tipo de productos, de semillas, de salsas, ahí mismo prueban y se los hacen al gusto, con unos chilaquiles gourmet y tecolotas gourmet, y es un food truck que se llama Chilaquimóvil, justamente. Y eso pues Bueno, qué padre. no está muy ligado, tiene que ver obviamente con mi pasión e interés en temas sociales, pero no forma parte de mi agencia de consultoría o de la revista, es completamente independiente. Y Qué es muy padre, qué sabroso padre. aparte. No sabía yo tampoco. A mí también me Sí. acabas de sorprender y me da mucho gusto. Klaus, ¿dónde te puedo localizar la gente? Pues lo más sencillo, creo que por un email, si puedo dar mi email personal y Adelante, el por de la favor. empresa. El personal es muy sencillo, Klaus con K, Klaus, punto German con G, como suena, German, @gmail.com. Es muy sencillo, klaus.german@gmail.com. Y finalmente mi firma de consultoría, que ya está cumpliendo ya casi 25 años, pues se llama igual que yo, se llama Klaus German PH. Entonces el email es kgerman arroba Klaus German PH de Finder, de mi otro apellido, una ph.com. Y por ese medio yo creo que es muy sencillo, siempre está pues ligado a mi celular y contesto y platicamos con todo gusto. Buenísimo. Y bueno, obviamente estás en redes sociales y también está la revista Ganar, Sí, Ganar, ¿verdad? Tal cual en LinkedIn, sí, en Facebook, todo está como Ganar, Ganar. O como revista ganar Ganar, guión Ganar. ganar, sí, ganar guión ganar, 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 sí. Y yo también en redes sociales estoy como Klaus German PH. Buenísimo, Sí. buenísimo. Eh, Klaus, para terminar, ¿algún consejo, algo más que nos quisieras dejar? ¿Algún comentario final? Pues si podemos hacer equipo para promover más estos conceptos, para llevarlo a las audiencias adecuadas, a los eventos, como comento yo, para realmente generar una sensibilización, un movimiento, el poder conectar con la gente. Creo que lo que tú haces es muy poderoso en materia de también de conferencias y eso me llama mucho la atención para poder presencialmente, de preferencia, poder dar a conocer estos conceptos, casos y logros que pues hemos tenido en estos casi 25 años especializados en la materia, ¿no? Buenísimo, mi querido Klaus. Bueno, pues nos vamos a ver la otra semana en Cancún, en Sí, el así es. Summit de la LATAM Speakers Association, y me va a dar mucho gusto saludarte por ahí. Pues Con todo bien, gusto y también a mí participar ahí como speaker. Muchas gracias por la invitación. gracias, mi querido Klaus. Bueno, pues con esto terminamos este episodio 101 de Titanes del Mundo del Trabajo. Como vieron, como escucharon, Klaus es un inmenso titán del mundo de la responsabilidad social, la mercadotecnia social y los temas relacionados con la sostenibilidad. Y ha sido un privilegio tenerlo en este episodio. Quiero agradecer mucho a Wikiflix y a Fan el patrocinio de este podcast y a ustedes por escucharnos y por vernos en Spotify, en YouTube Music, en iHeartRadio, en Amazon Music y en Pocket Cast. Muchísimas gracias y que tengan muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Gracias, gracias a todos. Gracias, Octavio.